acompañarnos. Oye, ponte eso que no suene nada. Pero si yo no digo nada interesante. Aquí se viene, che. Te gusta verme sufrir, ¿no? Es que está bueno. Además, es que este no llega, pero bueno. Que muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde tan calurosa. Y espero que sea mucho más calurosa, puesto que, por lo que acabo de saber de este caballero, de este fenómeno, por cosas que me ha contado, nos hemos conocido hace un cuarto de hora aproximadamente. Desde luego, el calor que pone en lo que hace, que se nota en lo que dice, yo creo que debe transmitirlo en sus libros. Y lo voy a comprobar porque, como viene la Semana Santa, en Semana Santa este cae, así que ya nos veremos y te diré que seguramente, o casi seguro, te diré que me ha encantado y que me ha parecido muy interesante, ¿no? La verdad es que yo estoy aquí simplemente unos minutos hablando, esperando que lleguen los rezagados o las rezagadas, que siempre entra alguien en el último momento a interrumpir, y prefiero que me interrumpa a mí antes de interrumpir al protagonista, a Juan Antonio López Delgado, que presenta, no he dicho el título del libro, Al margen de los libros viejos, editado, muy bien editado como siempre hace la fea burguesía, y aquí tenemos uno de sus directores, Fernández Vila, que además de editor de la fea burguesía es editor de otras cosas y gestor cultural y un polvorín, ¿no? en la gestión y en la cultura de las actividades en general, porque se mete en todo lo que huela a literario y no solo literario, porque he descubierto esta tarde, estoy descubriendo un montón de cosas, que además es cinéfilo, cosa que me gusta mucho porque a mí también me apasiona mucho el cine, ¿no? Básicamente esto va a consistir en lo que ellos quieran. Ellos dos, yo voy prácticamente a desaparecer, harán lo que quieran hacer, pero estoy seguro que vamos a pasar una tarde estupenda y cuando salgamos el calor no solo se va a quedar fuera, puede ser que suba más la temperatura aquí, por lo menos la temperatura literaria. Así que gracias Fernando, gracias Juan Antonio. Qué maravilla de presentación. Y voy a decir el tópico que espero que sea el principio de una larguísima amistad. Gracias. Así lo creo. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias a todas las personas que os habéis acercado esta tarde aquí, a este maravilloso hemiciclo de la Facultad de Letras. Gracias también a la Facultad de Letras y concretamente a Isabel, porque siempre nos atiende y nos acoge muy bien en esta sala, ¿no? a las presentaciones de la Fea Burguesía Ediciones. El otro día presentamos el libro en Cieza y quiero volver a repetir algunas cosas que ya dije en Cieza y concretamente mostrar de nuevo mis felicitaciones a Juan Antonio López Delgado y a José López Almagro, porque han sido unas piezas fundamentales para que hace aproximadamente unos 14, 15 días el Ministerio de Cultura se hiciera cargo de la obra del pintor Eduardo Rosales, concretamente Venta de Novillos, de 1872, y que no fuera a parar en esa subasta a unas manos privadas, ¿no? Pronto esperamos que verla en el Museo de Bellas Artes de Murcia, ojalá. Bueno, he realizado pues en torno a unas 300, 400 presentaciones de libros desde que en 2008 comencé con mi proyecto editorial Alfaqueque Ediciones. Y como ya dije el otro día, esta es una de las presentaciones más emotivas, y ahora explicaré por qué. Yo hace muchos años que me intereso por el mundo de los libros, ya desde muy pequeño. Pero fue a partir de los 16 o 17 años cuando empecé de manera más frecuente a leer libros. Y creo que a mi lado está la persona, una de las personas que tuvo que ver mucho en ello. Apareció por nuestras vidas en febrero de 1976, apareció un profesor apasionado de la literatura, apareció por el Instituto Diego Tortosa de Cieza. Entonces no se llamaba Diego Tortosa, era Instituto de Educación Secundaria, era el único que había en Cieza.
Justamente además un mes después de fallecer don Antonio Pérez, el gran editor y bibliófilo ciezano, que a nosotros en fin, tanto admiramos. Y apareció para descubrirnos ciertas maravillas que hay en los libros, ¿no? En la lectura. Esas maravillas que a veces se esconden y hay que descubrirlas. En esos miles de textos que ha escrito a lo largo de la historia el hombre. Después de esos años de juventud, no había coincidido con él nunca. No sabía qué era de su vida. Hasta que hace casi un año, de pronto, en una presentación de otro libro, en el Museo Sillasa de Cieza, empezó a hablar y entonces descubrí, este era mi profesor. Y fue ahí cuando volvimos a retomar el contacto y fruto de aquel día, pues aquí está esta maravilla de libro que hoy tenemos aquí. Juan Antonio López Delgado apareció por Cieza para presentar un libro que él había editado de las cartas, ¿no? Una carta de un epistolario sobre que había entre Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez. Bueno, pues aquí está este libro, al margen de los libros viejos que hemos editado en la Ceburguesía, en la colección de ensayo. Y bajo este título se reúnen 31 notas al margen, que son tan extensas que dan para otro libro. En realidad es una marginalia, ¿no? Marginalia, que es el plural de margen, como ustedes saben, y han sido muchos los autores que han realizado extensas notas al margen de los libros. Seguramente, incluso algunos de ustedes que están aquí, pues también tendrán en sus propios libros notas al margen. Hay escritores como Edgar Allan Poe, que tiene además un libro con sus reflexiones que se llama precisamente así, Marginalia. Hay otras marginalias famosas, bueno, de trabajos, de borradores, de textos, ¿no? que han escrito siempre en los márgenes, debido fundamentalmente entonces a la escasez de papel, en muchos de los casos. Voltaire, por ejemplo, compuso en los márgenes de los libros, durante su estancia en prisión, escribía en los márgenes de los libros para hacer otra composición de los libros. Hay datos muy interesantes y curiosos también al respecto. Quevedo dejó muchos apuntes en los libros que él tenía. Mark Twain, que llenó a reunir en su biblioteca más de 3.500 libros, pues él no se resistía a leerlos siempre con un lápiz y apuntar siempre al margen, por cualquier nota, ya sea una reflexión o simple o incluso alguna mofa para debilitarse, ¿no? Bueno, a nivel personal. Pero hay una nota, hay una curiosidad que ocurrió en Sudáfrica, con respecto a una antología de las obras de William Shakespeare. En una prisión de Sudáfrica, un preso burló a toda la guardia y metió en la prisión estas obras, esta antología de William Shakespeare. Claro, lo hizo pasar por una Biblia, ¿no? No se dieron cuenta y lo coló. El volumen pues pasó de unas manos a otras y uno de los presos pues cogió y subrayó con bolígrafo una frase, ¿no? Concretamente la frase: los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Y además puso la fecha, 16 de diciembre de 1977. Esa persona fue Nelson Mandela. Bueno, pues hay muchas más historias sobre esto, y son historias muy agradables de leer porque nos recuerdan, ¿no? Cuando cogemos un libro, yo no pongo muchas notas al margen, a nivel personal, yo lo que hago es subrayar frases, ¿no? Pero no me gusta porque me da la sensación de que estoy hiriendo el libro, ¿no? Que parece que lo estoy manchando, pero bueno, en fin, cada uno tampoco, y siempre con lápiz, nunca con bolígrafo. Pero supongo que cada uno... ¿Te ha gustado comprar algún libro viejo y que lleve anotaciones y todo eso? Y que haya pasado por otra. Lo que pasa es que uno mismo dice, bueno, yo tampoco tengo tantas cosas interesantes como poner al margen que seguramente otras personas. Y ahora a mí lo que me gustaría es que Juan Antonio pues tomara la palabra y luego cuando él termine, pues sí me gustaría hacerle una serie de preguntas, según el tiempo, como vayamos de tiempo, me gustaría hacerle unas preguntas al respecto, ¿vale? Y así lo hacemos algo más dinámico. Buenas tardes.
Decía Blas de Otero que aún le quedaba la palabra. Yo quiero utilizarla hoy para agradecerles el haber venido aquí y para manifestar el honor que he tenido con que esta obra se me editara. Señoras y señores, estimados amigos, cabe el calificar siempre de inquietante la presentación de un libro, práctica habitual en los tiempos que corren. Presentar significa socialmente invitar también a conocer un poco más íntimamente a la persona que vino a materializar el producto que es esperanzado y jubiloso ofertorio. Halaga esta parte fatal de necesidad de elogio y atención que todos los que escribimos llevamos como una condena, conscientes, como yo lo estoy, de la significación de estas cosas, después de todo, pero esclavos de su realidad. Pero es el caso que mi persona se ha sustraído en el correr de los años a los avatares más comunes que han ocupado casi por entero a la generalidad de las gentes. Mi biografía, entre comillas, está repleta de vida distraída, de monótona distracción, que acaso en realidad de verdad suponga más concentración que otra cosa, de mirada hacia adentro, y los acontecimientos externos de ella quedan desvaídos, como desdibujados en mi horizonte personal. Estudiante de notas muy altas, pero urgido, demasiado urgido quizá, por sacar adelante la beca que, engañadoramente y en el plano económico, permitía continuar siempre mis estudios. Luego la licenciatura y la tesis que la refrendaba sobre Rafael Sánchez Ferlosio y la novela española de posguerra. Primeros viajes a Madrid, a la sección hemerotecaria de la Biblioteca Nacional, a la Municipal Matritense y a otras bibliotecas y archivos públicos y privados. Luego la tesis doctoral sobre un militar escritor, fraternal amigo de Espronceda, que nadie había atendido a excepción un tanto sucinta de mi profesor de literatura, don Mariano Vaquero Goyanes, el cual muy generosamente me dejó con una ayuda de investigación en su departamento de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Viajes entonces necesarios a París, a Bolonia, a Barcelona, por Andalucía, a poner en pie a ese raro de las letras españolas que fue Ros de Olano, que desde hace unos pocos decenios ya aparece en las historias de la literatura siempre unido a mi pobre persona. Y la suerte, ya casado, de poder entregar en la enseñanza secundaria a la juventud adolescente toda mi experiencia lectora y toda la mejor y más fina sensibilidad que albergaba mi espíritu, muchos años en institutos. Y al fin, ya con madurez suficiente para ello, la capacidad de mostrar y demostrar a la administración cuán equivocada iba con el solo contemplar nuestro ejercicio de docentes, de meros vulgarizadores de la cultura y no de investigadores también en ella, de los sufridos profesores de secundaria. Marcial Pons, el gran librero madrileño, vendía ya mis libros El general Ros de Olano, ensayo biográfico, bibliográfico y crítico, La expedición militar española contra Argel de 1775, según el diario de un testigo ocular, La biblioteca del conde de Floridablanca, papeletas bibliográficas y notas para su estudio y reconstrucción, y otros ensayos que la fiebre investigativa y la otra fiebre, la del bibliófilo, introducían en la masa de mi sangre y hacían de mi vivir, silencioso y mesurado, un hervidero de ideaciones y de tensiones de creatividad. Ya mi buen padre, en mi preadolescencia, me llevaba a museos de toda España y a sus castillos y otras joyas de su inabarcable patrimonio histórico-artístico único, y me hacía contemplar en Santo Tomé de Toledo el entierro del señor de Orgaz y en el Prado los Velázquez y los Rosales. Sí, los Rosales, que había que ver entonces aparte, como toda la pintura nuestra decimonónica, en el casón del Buen Retiro. Y ante el desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño, me decía: míralo con atención, es la pintura de líneas más puras que conozco. Mientras él se iba hasta otro cuadro cercano, el de Isabel la Católica dictando su testamento. Otro hito de mi vivir calmo y profesoral puedo contaros. Cuando traje a Murcia, a esta mi ciudad, algo de lo mucho que Rosales había dibujado y pintado en ella, entre otras obras de primer orden, el incomparable Naranjero de Algezares, que hace pocos años dejamos escapar los murcianos en pública subasta, pues que estaba en propiedad privada, y enjoyela hoy una de las paredes de la madrileña Fundación María Cristina Massabeu. Cuando conseguí traer todo esto a Murcia, digo, cuánta melancolía y hasta indignación no había de tragarme cuando oía repetir por todas partes, prensa incluida,
que eran los Luis Rosales y no los Eduardo Rosales los que en el Museo Ramón Gaya se mostraban. Luego vino mi elección de correspondiente por Murcia de académico en la Real de la Historia y otros títulos y pergaminos que han llegado después, que os aseguro no han aupado ni un ápice mi conciencia de menesterosidad. Al referirme antes a la diversidad de los asuntos de investigación a que he atendido durante tantos años, biografías de Floridablanca, Cánovas del Castillo, Antonio Montes, Ros de Olano, Sor Catalina de San Miguel, Rosales o Valdivieso, estudios críticos y eruditos, epistolarios múltiples, teatro en verso y hasta libretos para ópera, no era mi intención desde luego la de posicionarme pedantescamente ante vosotros, sino el reconocer, antes al contrario, humildemente que estudiar los libros, como decía el gran bibliófilo Antonio Pérez Gómez, acarrea la convicción más poderosa y la consideración más favorable y ennoblecida de la condición humana. Hay unas palabras de Jorge Luis Borges, escritas poco antes de su muerte, que quiero recordar ahora. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. A lo largo de la historia, el hombre ha soñado y forjado un sinfín de instrumentos. Ha creado la llave, una barrita de metal que permite que alguien penetre en un vasto palacio. Ha creado la espada y el arado, prolongaciones del brazo del hombre que los usa. Ha creado el telescopio, que le ha permitido indagar el alto firmamento. Ha creado el libro, que es una extensión secular de su imaginación y de su memoria. Yo, como Borges, no concibo un mundo sin libros, realidad que ha constituido el horizonte de mi vida profesional y de mi pasión de bibliófilo. En el Fedro define Platón los libros como decires escritos, logos gegrammenous, y luego su discípulo Aristóteles dejará establecido que el hablar es la máxima forma del vivir humano, el uso más propio que el hombre puede hacer de su cuerpo. El libro, fijando ese decir, dándole permanencia a la palabra, esto es, esencia de su espíritu, se convierte así en el fruto más logrado del vivir, en la suma expresión del quehacer humano. Y recordaré asimismo los dos admirables cuartetos de Quevedo que casi nadie que hable del libro puede omitir. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar, como replicó Don Quijote a Sancho cuando llegaron al final de la novela ya a su aldea, y demos vado también a nuestras imaginaciones. En el culmen de mi pasión bibliófila, llegué a alcanzar la cifra nada despreciable de unos 22.000 volúmenes en mi biblioteca. No he tenido nunca ningún ejemplar incunable, pero sí algunos del 16, bastantes del 17 y muchos del 18. Los de esta última centuria fuéronse acreciendo por la atención desarrollada hacia figuras como Jovellanos, Moratín y sobre todo Floridablanca. Y del siglo XIX, mi siglo, entre comillas, como podría decir pedantescamente, muy más que muchos. Dicen en algunas historias de la literatura que soy un experto en ese periodo efímero en España llamado romanticismo, indagador de vidas y obras de Pronceda, Ros de Olano, Miguel de los Santos Álvarez, Narciso Serra, Eulogio Florentino Sanz, Gregorio Romero Larrañaga, José Zorrilla, Luis Usoz, Pascual de Gallangos, Adolfo de Castro y un largo etcétera. Y también en la pintura de esos dos colosos muertos prematuramente, Domingo Valdivieso y Eduardo Rosales. Uno mazarronero, otro castellano, madrileño, pero con amor inusitado a Murcia y fecunda obra murciana, siempre desatendida hasta por los más conspicuos historiadores del arte. Yo he tenido por hábito mal controlado poner a lápiz, al margen de los libros leídos durante decenios, notas o apuntaciones breves que suponían un primer relampagueo crítico de mi sentir de lector para con aquellas páginas y desenvolverlas luego, muchas de ellas más latamente, en antiguos cuadernillos dispuestos ad hoc. Ese, digamos, corpúsculo inicial, aureolado de signos de interrogación y de exclamaciones ora laudatorias, ora denigrativas, pulseaban mi propia conciencia de crítico en ciernes.
porque es el caso, si hubiera querido ser realista, creí que debía tomar resuelta e infatigablemente la férula crítica, y aun los cordeles en la mano, como Cristo cuando echó a los mercaderes que estaban en el templo, y predicar la buena doctrina estética, y enseñar buen gusto al público, y crear público, y poner a los autores a cada uno en su lugar, sine ira et studio, con imparcialidad serena. En España, al menos, la crítica imparcial es decididamente imposible. Recuerdo siempre un magnífico artículo de Ricardo Senabre titulado Crítica militante, en donde aseguraba que la crítica inmediata que se practica entre nosotros, y salvaría muy pocas excepciones, oscila entre la glosa amistosa y la cómoda paráfrasis descriptiva del texto. Y añadía, una actitud general complaciente y acomodaticia da por bueno todo aquello que la publicidad airea y exalta. Jamás estuvieron la literatura y el arte tan supeditados a intereses mercantiles. Y así, poco a poco, fui arrebujando mi pequeña crítica personal al margen de los libros viejos, de los libros amados. La deliciosa ocupación, ya no profesoral ni profesional, de leer a grandes y menos grandes, y la más agradable de releerlos, con paladeo y regusto de sabrosísima rumia espiritual, de mirar, admirar y casi adorar el contenido y continente de los libros, su alma, su rareza y su atavío, y hasta el subido precio que tenían en el mercado llenó muchas de las horas de mi vida. Recuerdo una página del epistolario de Ángel Ganivet, aquel original pensador granadino que se suicidó al serle revelado un amor imposible, en que éste aconsejaba la tenencia de un asunto favorito que poseyera la virtud de interesarnos profundamente, y por haberlo manoseado mucho pudiéramos luego relacionarlo con los demás. Este fue acaso el motivo germinal de muchas de mis críticas al margen, entre recuerdos y olvidanzas, entre asociaciones y reminiscencias, entre temas de atención efímera y facetas de sostenida elucubración que, cual juegos de artificio, tenían sin embargo hermenéutica suficiente para alumbrar un angosto camino mental, una preterición bochornosa, la fecunda desnudez de un alma libre. Con un ejemplo basta para terminar mi intervención. Me referiré a lo que he llamado la tristeza de Gabriel Miró. Ahí en el libro hablo de la menesterosidad de algunos escritores, pero he querido desarrollar este aspecto para ustedes. La tristeza de Gabriel Miró, el olvidado gran escritor alicantino, verdadero príncipe de nuestra prosa, autor de Las cerezas del cementerio, Años y leguas, Libro de Sigüenza o Figuras de la pasión del Señor. Muchas veces hemos descansado nuestros ojos en fotografías de gabinetes y bibliotecas particulares de escritores admirados, Valle Inclán o Pérez de Ayala, Gautier o Stendhal, Pushkin o Tolstoy. Al encontrar un día la del despacho de la casa madrileña de Gabriel Miró, en Paseo del Prado 20, me llamó la atención enseguida el preferente lugar que la Gioconda tenía en sitio tan apacible. La dulce levedad de su sonrisa me recordaba aquella seria hermosura de rostro del escritor alicantino, encendida solamente por una luz interior muy grande. Miró fue una criatura fundamentalmente triste, sin tragedias aparentes, pero con un malestar sucesivamente fomentado por causas distintas que recataba bajo su natural reconcentrado. Toda la andadura vital de este hombre estuvo como estigmatizada por su internado en el Colegio Oriolano de Santo Domingo, donde, como dice su primer biógrafo, Guardiola Ortiz, gravitó sobre su alma llena de ternura una pesadumbre de sombras y recelos. Y no es para olvidar tampoco la emoción de dolores que para siempre cobijaría en su alma por la muerte de su bienamado tío, el pintor Lorenzo Casanova, enflaquecido y exhausto de vida como su amigo Rosales. La tristeza de Miró se ensancha y oscurece, ya hombre de hogar, en trabajos que lastiman su sensibilidad, pero que no rechaza por un sagrado deber para con la familia. Pocas páginas literarias suyas más significativas al respecto que las de La fruta y la dicha del Libro de Sigüenza. Analizando su propio pesar constante, el autor, en un frenesí agridulce, llega a exclamar: «Seamos dichosos», y estrangula a poco en su raciocinio la variedad de aquel anhelo, diciéndose que seguramente se lo habrá dictado un instante bueno y emotivo, de holgura de alma,
en que todo se presenta a nuestros ojos de una manera cordial y fácil. Por eso escribe: ese seamos dichosos es voluntad y luz, es firmeza y saber. Interpretar las cosas que nos rodean, aun las humildes, y acaso nada más las humildes, modificando abnegadamente un poco la promesa evangélica, en tanto que no tengamos otro remedio, que la quimera se nos ha de dar por añadidura. Y aun para que se nos dé de este modo es preciso solicitarla y buscarla insaciablemente por todos los caminos, hasta por los que conducen a un escritorio, a la angostura de un desabrido deber. Pocas misivas también en la vida cotidiana y real del artista, más ásperamente reflejadoras de aquellos muros padeceres sin salida, que las que recoge Olivar Bertrand en un magnífico libro nada citado por historiadores y eruditos, Literatura y Política. Véase cómo desgrana Miró solicitudes entre la amargura sin nombre del fracaso. Alicante, Masía del Molino, Benimantel, 27 de agosto de 1921. Mi querido excelentísimo señor don Antonio Maura, mi querido don Antonio, me maravilla y me llena de gratitud que en las horas presentes, tan trabajosas y veloces para usted, hayan alcanzado mis libros un poco de su tiempo. Nunca podré dudar del afecto que como artista me tiene. Y esta certidumbre me alienta a escribirle con más holgura que hasta hoy me permití a mí mismo. Por no atreverme antes y por la confianza que trae la misma edad, acudí a su hijo Gabriel, diciéndole lo que a usted todavía no le dije. Confío que pronto recibiré noticias suyas, pero la carta de usted y la precisión que yo me impongo de escribirle también al señor Franco Rodríguez, diputado por mi tierra y amigo mío de antiguo, precipitan estos. Se me va pasando la vida sin fondearla en un sosiego que me deje entregarme anchamente a mi labor literaria. ¿No podría deparárseme un lugar retraído en gracia y justicia, en instrucción pública, en un museo, en un archivo del Ayuntamiento de Madrid, cuyo sostén redimiese mi arte de la forzada condición de oficio? Ni por excusarme digo más, para que a esta carta le quede siquiera el posible apodo de la brevedad. Con grande respeto y cariño le saluda su devoto seguro servidor, que le besa la mano, Gabriel Miró. 3 meses y medio después, desalentado, escribe al secretario del presidente del Consejo de Ministros la siguiente epístola. Señor don Prudencio Rovira, 14 de noviembre del 21. Distinguido amigo mío, si mi nombre o mi obra, al menos la que todavía puedo esperar de mí mismo, merecen de usted y del presidente que se renueve el ahínco por situarme, yo lo pido en última instancia. Hablé el viernes con Gabriel Maura, tornó a recomendarme la espera. Esperar significa la virtud de la paciencia y la elegancia de resistir. Pero tanto se me acumulan y me quebrantan las cosas ruines que he de renunciar a esas cualidades. Le hablo a usted con llaneza de camarada. Si el señor Silió es inconmovible, el conde de Limpias en el ayuntamiento o el de Coello de Portugal en gobernación pueden dejarme un archivo, una covachuela, si don Antonio Maura lo exige. Si nada es posible alcanzar, si en los días de promisión únicamente hubo diligencia en las gentes de esos ministerios para quitarme un humilde destino que yo tenía en el de trabajo, dígamelo con franqueza, amigo Rovira, para yo buscar otros caminos, inclusive el de la emigración o el del apartamiento rural. No puedo más. Le saluda cordialmente y estrecha su mano, Gabriel Miró. Había abandonado en Barcelona cuanto tuviera y limosneaba ahora en la corte un digno medio de ingresos para poder dedicarse a su arte, al ahínco y la emoción de escritor íntimo y exquisito. Pobre Miró, recibiendo en Madrid el más grande y doloroso desencanto de su vida. Pobres cortesanos, insensibles a la belleza espiritual de aquel hombre y al peregrino ofertorio de su obra. A esa obra no se debe acudir abusivamente, aun cuando origine grande apaciguamiento espiritual, sino con recato y sosiego, como a santuario venerando. Nos complaceremos más así en las páginas de lujo de aquel humilde escritor alicantino cuya mirada limpia y sensitiva nos trae la gloria de las tardes lentas ya de primavera, la umbría de los huertos rectorales, el olor tibio de las tahonas, las
prendas y virtudes antiguas de los campesinos, el amor de la enorme copa de las campanas, el resol de una vidriera, el fervor y el olor vegetal, arcaico y litúrgico, las esencias de tradición, en fin, de todo un pueblo. Mas todo esto, que debe ser paz, cordial henchimiento, se deja penetrar muy frecuentemente por irrelevantes pesares que minan poco a poco esa aparente quietud externa en buen estado de un alma sensible. Paciencia apenada y oscura, la de Miró, que no es otra cosa que desengaño e impotencia con leves hilos de claridad, como si todo se conjurara en su camino para hacer fatigosas las horas, llagadas las esperanzas, mediocre la vida. Aún resuena en mí, dentro de la dulcedumbre artística de su manera narrativa, la tristeza, asida como zarcillo a aquel fulgor sensorial en este párrafo. Arriba, la leja donde están los tazones redondos, con un poncino encima, una cidra o limón gordo, los vasos tallados con geranios, albahacas y mirtos, las copas con un clavel, con una biznaga de jazmines que llevó la hija de la casa entre sus dedos o entre su pecho, y se le ha quedado el olor de virgen que hace pensar en la muerte. No entiendo muy bien esta asociación, este extraño maridaje casi sinestésico, pues que el morir trae también sus secretos sabores. Solo lo que alcanza plenitud merece el desprecio de la muerte. Mete esta en su danza sin daño a quienes guardan el nácar oculto que no se marchita, el cándido nardo que guarda un perfume espiritual. La muerte también se enamora, y su amor, como el de cualquier mancebo que idealiza, se dirige siempre a lo virginal o intacto antes que a la carne hastiada del puber. Los que mueren jóvenes elegidos son, en fin de cuentas, ¿qué es la muerte sino plácido sueño infinito con espíritu sin impureza? Algo he meditado, como digo, en esta prosa tan elegante y fascinadora como embustecida. Miró me da una sensación de resignada tristeza, de sacrificio de ansias duras, de miedo al escándalo de la desesperación. Leerlo es como entrar en la paz de una sacristía, fiesta para los ojos por las sedas, los encajes o los cálices, pero tristeza para el espíritu por el crucifijo grande y solo y sangrante que con su mirada de amor nos taladra. Perdonad que he querido hacer un homenaje a Miró esta tarde. Perdón. Bueno, como verán, cuando yo decía que nos llegó al instituto un profesor apasionado de la literatura, también es un apasionado como lee, ¿no? Como ya ves, es un apasionado, yo creo, de la vida. Y al hilo de esto, Juan Antonio, para hacerse uno bibliófilo hace falta algo más que pasión por la literatura, como tú tienes, ¿no? Sí, la bibliofilia es un arte, es una actitud ante la vida también. Lo que pasa es que, iba a decir antes, porque estamos en un pequeño comité con el señor Valcárcel, su esposa y mi querido amigo Eloy Sánchez Rosillo, que a mí me daba sana envidia a Eloy, porque dice que estaba diciendo con una honradez que, en fin, que con una sencillez que lo honra, que él es un mal estudiante y todo eso, pero que realmente ahí me daba una envidia sana el ver que traía libros que yo no podía ostentar todavía, ni mucho menos traía aquellas obras selectas de los hermanos Machado con aquellos filetes de oro y todo aquello que, las obras completas de Federico García Lorca o las obras completas de Tolstoy o yo qué sé. Entonces, pues hay otros componentes naturalmente en la bibliofilia, el peculio, ¿no? El dinero. Por cierto, que aunque esté feo el decirlo, yo he estado 2 meses sin comer en Salamanca por comprar un libro. Y en Madrid también quizá otro tanto, ¿no? Pero vamos, nada viene sin sacrificio en la vida. La bibliofilia es la aspiración al amor de algo a algo que realmente han sido, yo creo que claves, como tú has mencionado, en la humanidad, ¿no? La penicilina podría ser una rama de esto, o un aspecto, y la otra, la invención de la imprenta, ¿no? En el libro está pues todo. El contenido
continente que te puede embelesar, una fina encuadernación de Palomino, por ejemplo, o de Sancha, puede ilusionarte para siempre. Pero sobre todo el contenido de los libros, mi querido amigo, el contenido es clave. Decía Rodríguez Marín que no hay nada superior a él, es tan humilde que se deja estar en el estante y si no... Y la sola queja del libro es que se va llenando de una fina capa de polvo porque no lo sacas del estante, ¿no? Pero si lo abres, si lo abrieres, pues te ofrece absolutamente todo el panorama de la vida, de la ciencia y del mundo. Y no hay quizá amigo mejor. Yo eso lo comprendí como cuando en la película Marty, aquella de 50 y tantos de Ernest Borgnine, pues va saliendo con los amigos y tal, pero va viendo que uno pide ir a un lado, otro ir a un baile, otro ir a otro sitio y no se ponen de acuerdo y se pasan las horas y se aburre y él vuelve a aquella muchacha que había conocido y que lo llena más. Y eso me ocurría a mí, me acaecía a mí con el libro, ¿no? Que yo volvía al libro porque me llenaba más que aquellos tangenciales o coyunturales amigos que brotaban a mi paso en cualquier momento de la vida, ¿no? Y el libro ni él me ha abandonado ni yo he querido abandonarlo nunca. Es verdad que estos 22.000 volúmenes luego, pues en fin, he ido repartiéndolos entre mis hijos y todo eso, y sobre todo me gusta dar el libro, y me repugna, perdón por este verbo, me repugna la asociación que pueda hacerse entre el dinero y el libro siempre. Por eso yo alguna vez he editado mis pobres producciones para directos amigos muy escasos y para algunos bibliófilos, pequeños bibliófilos como yo, porque yo no soy bibliófilo. Realmente la bibliofilia, la aspiración a la bibliofilia es una aspiración, pero realmente una realidad es muy difícil. Es decir, la materialidad de llegar a ser bibliófilo, de considerarte bibliófilo y conocer no ya las portadas externamente al libro, a los libros, sino internamente meditarlos y todo eso, llegar a estudiar el libro, como decía Pérez Gómez, es muy difícil, ¿no? No sé si te he contestado, pero vamos. Me gusta que digas eso porque hay gente que a mí cuando me dice, ¿tú eres editor? Y yo, no, soy aspirante a editor. Aspirante, ¿no? Sin embargo, al hilo de todo esto, tienes ahí un margen que se titula Aquí pagan justos por pecadores, Sí. En el que además Pío Baroja pues hace algunas aseveraciones sobre algún bibliófilo que no te gusta. Te agradezco mucho este aspecto, esta pregunta. Bien, llega un momento en la vida, por eso decía de que yo también quería ser crítico, ¿no? Llega un momento en la vida en que te propones ser crítico, pero dices o piensas, en Murcia concretamente es muy difícil decir exactamente lo que piensas sobre determinado libro, porque, perdona, que te dé tanto trabajo con los micrófonos. Y llega un momento en la vida en que, bueno, pues el Señor te concede, te abre el entendimiento, digámoslo así, de una manera más sencilla. Y eres capaz de no estar de acuerdo ya con los grandes maestros a los que admiraste o a los que admiramos un día. En el caso concreto de Pío Baroja que me citas, yo he admirado siempre libros como Camino de Perfección o La Busca, para mí quizás las dos cumbres de Baroja, que en fin, esos son gustos personales. Es decir, al Baroja novelista. Y el Baroja memorialista, sobre todo también, aquel de maravilloso desde la última vuelta del camino, si no recuerdo mal se titulaba, aquellos volúmenes. Pero luego me di cuenta que así en el cine, como Buñuel hacía en México, de pan y lucrando, es decir, películas que le daban de comer, pero que estéticamente a él no le satisficieron, digo yo que sería así para comer, no películas que él se propusiera hacer, porque a él, que entraban en la entraña de su ser y en su alma y tenía que hacer sí o sí. Y supongo que a Baroja, como a tantos escritores en este mundo, pues realmente escribiría libros bien por exigencias editoriales, yo no lo sé, en las circunstancias de cada uno, pero que realmente son muy criticables porque son muy endebles. Y hay un libro que concretamente es Intermedios, en donde dice pues generalidades, topicazos, en fin, etcétera, etcétera. Y uno de los tópicos que recoge y amplía Baroja es desgraciadamente el de que grandes bibliófilos como Antonio Cánovas del Castillo, pues por allí por donde pasaban limpiaban todos los libros. O Bartolomé José Gallardo, que en la Biblioteca Nacional pues echaba por la ventana cuando se descuidaba el
el conserje de turno se echaba por la ventana a un ayudante que tenía y tal. Entonces, pues, contra estas generalidades y estas falacias, decididamente estoy en contra, como este libro es un poco duro en algunos aspectos, y en ese aspecto desde luego que sí. Sí tenía que serlo, y porque así lo entendí y así sigo entendiéndolo ahora mismo. Bueno, pues yo siempre recomiendo la lectura completa de todos los márgenes que hay aquí, pero para ir terminando te voy a poner un compromiso, ¿puedo? Bueno, estoy muy a gusto aquí porque estoy entre amigos, como decía antes, muy directos, y me gusta más, lo confieso, en fin, esta especie de intimidad romántica que la muchedumbre. Yo siempre he estado más a gusto así, pues que por eso, con la como muchedumbre. estamos en petit comité, Creo que yo me voy a traer en esta santa casa, en este templo de la cultura, que yo admiro mucho, ¿no? Y que quiero con locura, la Universidad de Murcia. Sí. Hay, sin embargo, un margen que titulas La otra eficacia científica. La otra eficacia. Y que habla sobre la jerarquía en el mundo académico y en la universidad. Puedo leer alguna. Me gustaría, lo que tú quieras, y me gustaría que hablaras sobre eso porque a mí me parece genial. Bueno, no sé. A mí me gusta mucho lo que habla. La otra eficacia científica. Sí, con todos los respetos, por supuesto, a la universidad. Como pequeño introito antes de encontrar la página, vamos a ver, está aquí. Diré que Gregorio Marañón, autor al que admiro muchísimo desde hace muchos años, Gregorio Marañón, y Posadillo. 151. Gracias, 151, sí. Aquí está. Sí, decía Gregorio Marañón que el mal, decía, estaba pensando en Bolívar, ¿no? La corza herida que lleva su mal clavado en la entraña. En la entraña de la universidad lleva la herida de las jerarquías. Decía Marañón que la herida mayor que tienen las universidades y otras muchas instituciones académicas, etc., es la jerarquía, las jerarquías. Catedráticos, agregados, ayudantes, los institutos lo mismo en todos sitios, ¿no? Las jerarquías. Y apoyado en otro texto de mi admirado también, Eugeni Dors, Senius, como él se firmaba también, encontré este texto en las dos tradiciones, en su nuevo glosario, Madrid Aguilar, tomo 1, 1947, porque al final de cada ejercicio de estos pues voy poniendo de dónde saco estas citas, ¿no? No es solo en las universidades de un país donde su tradición intelectual se forja. También el escritor libre, el autor del libro o de la obra teatral, el pensador que no colecciona grados, tienen función de magisterio posiblemente más eficaz. Aunque esté mal el personalizarme en este caso, gracias, porque sería muy largo leer mucho más. Yo era interino y era doctor, por cierto, que cuando estaba en el segundo año en Cieza y alcancé el grado de doctor, pues me decía muy graciosamente un bedel de allí, dice, ¿que usted hace operaciones? Sí, se puede ser interino, se puede ser doctor. Como decir, hay que trastocar un poco los casilleros, porque si estás en la alta jerarquía es para la sociedad sinónimo de saber. Pues mire usted, a lo mejor sí o a lo mejor no. En fin, no sé cómo contestar a eso, es muy difícil. Yo solo sé aquello que os dije en Cieza. No, pero hay que leerlo, siempre aquí está muy aquello que os dije en Cieza, la idea. Que cuando, como yo era simplemente agregado de instituto, algún día os contaré por muy largo por qué no accedí nunca a catedrático de instituto, pues
ya me había dicho el secretario y me había anunciado en carta que me iban a nombrar correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Pues yo le dije, escribí una carta y le dije, y después fui personalmente a ratificárselo, le dije, mire usted, esto puede venir en detrimento o en desdoro de la Academia. Usted dirá, pues es que realmente yo no soy ni siquiera catedrático de instituto, y esto, realmente entrar aquí, esto puede, ya digo, ir en desdoro de la Academia de la Historia, nada más de la Red. Dice, no se preocupe usted, no, aquí no importan sus pergaminos o sus no pergaminos, aquí lo que importa son sus obras, su obra. Y desde entonces, pues, mi espíritu se tranquilizó bastante hasta casi ser feliz en aquellos tiempos, ¿no? Todavía sigo acordándome de aquella frase. No sé, como tu pregunta es de muy ancho espectro, ¿no? Para mí, las jerarquías, querido amigo. Vamos a acabar un poco con las jerarquías y no hacer esto es sinónimo de esto. Yo siempre he ido, quizá es lo que, no sé, desde el principio mi rebeldía frente a estas cosas, los encasillamientos, los periodos, las periodizaciones en la historia del arte, en la literatura. Cuando se habla de, por ejemplo, el periodo, el romanticismo en España abarca de tal año a tal año, pues yo me río de esas cosas. Entonces, pues las noches lúgubres de Cadalso, que es de 1798, entonces eso como lo encasilláis ahí. No sabéis hacer, la estatua del Laocoonte y sus hijos, ¿eh? Unas veces es anónima, otras veces es de Agesandro Polidoro y Atenodoro, otras veces es de otro autor, a ver en qué quedamos. Quiere decir que realmente no podemos estar obsesionados con las clasificaciones y las nomenclaturas y los periodos y los marbetes y formulismos que constantemente se ponen en nuestros amados libros. Hay que también adoptar una actitud constantemente crítica y en alerta y con cuidado y con prevención adecuados. Yo, eso es lo que he sentido siempre y formulado siempre, y en mi corazón así lo siento para formularlo, claro, que realmente hay que llevar mucho cuidado y dejarse llevar por el buen gusto, por la orientación de los grandes maestros, que en un momento determinado te han acompañado, han aparecido en tu vida. En mi caso, por ejemplo, pues don Mariano Valdés Goyanes, que descanse, sobre todo don Carlos Seco Serrano, en mis épocas madrileñas, de investigación allí y todo eso, y me acogió como un hijo, y bueno, y os puedo decir quizás pedantescamente que cuando me dijo que mi libro sobre Argel había suscitado un aplauso general en la reunión de los viernes en la Academia, que no había ocurrido nunca allí desde hacía muchos años, pues la verdad no me sentí como agregado de instituto. Entonces pues basta ya de jerarquías y de escalafones, ¿eh? Basta ya de que al profesor de secundaria la administración no lo contemple sino como vulgarizador de la cultura. Ya está bien. Démosle oportunidad a esos profesores agregados, catedráticos como fueren, de poder dedicarse, porque son muchas las clases, muchas las horas que se dedican a la enseñanza. Yo no digo que la enseñanza sea hermosa, es hermosísima, es quizá lo mejor que puede ocurrirle al hombre, aparte de ser un poeta, ¿no? Es decir, tener una serie de chiquillos o de jóvenes delante de ti y ofrendarles lo más exquisito de tu sensibilidad y lo mejor de tu alma y lo mejor de tu sensibilidad lectora y lo mejor de tu experiencia lectora, ofrecerles lo mejor de ti a esa juventud. Eso no hay más que eso, pero hay que llevar cuidado porque realmente son tantas horas en las que yo he tenido muchos amigos que han tenido esa vocación también investigativa y se han quedado frustrados, decididamente frustrados por no poder acceder a la investigación, porque han llegado a casa muy cansados, porque tenían ya familia o por lo que fuere, mil condicionantes que la vida te va poniendo en el camino, y realmente la investigación seria, que es a la única a que yo me refiero, la seria investigación, pues requiere muchas horas de tu vida y no una efímera tangencialidad. No. La investigación reclama mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y entonces, pues claro, si te aliviaren esas horas tantas que tienes que dar de clase, que tienes que dar, pues a lo mejor muchos podrían encaminarse hacia esa senda de la investigación, que es, por otra parte, tan hermosa, que te voy a decir yo, que tengo 44 libros publicados.
con esto. Bueno, pues yo con esto termino. Si hay alguien que quiera... Perdonadme que esto parece pedantesco todo esto, pero bueno, no sé, yo ahora lo mismo porque, no sé. Lleva mucha razón. por estar con nosotros este rato. Y gracias de nuevo a Isabel, que Gracias. nos tratas tan bien. Volveremos. Cuando queráis. Gracias. No, ahora si alguien tiene el libro, él va a firmar, ¿eh? Sí. Lo prometo. O sea, que no me he equivocado con venir, Juan Antonio. Que no me he equivocado viniendo. Gracias por esas palabras, querida amiga. Te quiero. Te quiero.